Hay cosas que es mejor nunca encontrar, secretos que es mejor dejarlos olvidados y no tocarlos por nada del mundo. Pero hay actividades donde es imposible hacerlo. Un lugar donde supuestamente nadie se enterará o esculcará lo que has hecho, pero estás equivocada. Esta noche te vas a enterar de las cosas que la gente tira en la basura. 3 relatos de recolectores de basura que te dejarán completamente sorprendido. ¿Están listos para esto? Les agradezco mucho por darme la oportunidad de contar esta historia. Jamás creí que a alguien le pudiera interesar lo que cuento y me hace feliz saber que muchas personas van a escuchar sobre esto que sucede todo el tiempo, pero a lo que nadie presta atención. Mi nombre es Miriam Silva y vivo en Nezahualcóyotl, Estado de México. Nací cerca del famoso bordo de Xochiaca y desde ese momento mi vida quedó trazada, pues mis papás eran recolectores y cuando crecí, yo me uní a ellos junto con mis otros 2 hermanos. Mis papás son del Estado de México, pero de otro municipio. Se unieron a un grupo de personas que se denominaban paracaidistas, que es una forma amable de decir invasores. Los paracaidistas llegaban a predios baldíos, se establecían y si pasaban ahí cierto tiempo, empezaban a pelear por la posesión legal de los lugares. La idea era esa. Sin embargo, mis papás se encontraron con puros casos en donde los dueños de los terrenos los corrieron. Así fue como llegaron al bordo, o bueno, a un sector bastante cerca del bordo, área en la que se establecieron y en la que no les quedó de otra más que ponerse a trabajar. Sé que hasta aquí las cosas con mi familia suenan bien feas, pero esperen un poco. Es para que entiendan de qué va la cosa. Al principio mis papás empezaron a buscar trabajo normal, pero como no tenían papeles con domicilio fijo, no pudieron entrar a casi ningún lado. Al cabo de un tiempo, vieron que mucha gente se dedicaba a escarbar en los montones de basura para recolectar ciertos materiales y luego los iban a vender a las plantas recicladoras. Esas personas no tenían horarios, trabajaban cuando querían y ganaban lo que deseaban, pues entre más tiempo le dedicaban, más podían sacar. Ese fue el inicio del negocio familiar. A lo mejor piensen que un pepenador es una persona sin oportunidades, pero nada más lejos de la realidad. A mis papás les iba muy bien. Juntos sacaban bastante dinero y disponer de ese efectivo les dio la pauta para casarse como debe ser y pensar en formar una familia con todas las de la ley. En los años siguientes nació mi hermana mayor y mi hermano de en medio. Luego llegué yo. Sí, ellos seguían en el bordo, con el trabajo casi en la puerta de la casucha donde vivíamos y a la espera de que iniciaran los trámites para reclamar los terrenos y obtener posesión legal del sitio. De acuerdo con el plan de mis padres, para cuando eso ocurriera, tendríamos un ahorro suficiente para levantar una casa preciosa, comprar un carro e invertir en algún negocio. Así pues, mis hermanos y yo crecimos ahí. Entramos a la escuela según nos iba tocando, pero después de las clases nos íbamos con nuestros padres a la pepena. Por muchos años lo único que encontramos fue basura, pero de repente nos empezamos a dar cuenta de que alguien iba a tirar cosas que no deberían estar ahí, lo cual nos inquietó muchísimo porque eran bastante horribles. El primer hallazgo desagradable que encontramos fue una bolsa llena de cabello, pero el cual estaba embarrado de lodo podrido y mezclado con agujas. En medio del preparado se veían unas fotografías, pero no las sacamos. Mi hermano fue el que halló aquella porquería y en cuanto informó de lo que se trataba, mi hermano y yo fuimos a ver. Luego llegó mi mamá y nos ordenó que lo botáramos lo más lejos que pudiéramos. Después fue a la casita y trajo un líquido con el que nos dijo que nos laváramos las manos. Era agua bendita. Tras el suceso, nos explicó que lo que llevaba la bolsa era un trabajo de brujería. En ese entonces ni yo ni mis hermanos sabíamos qué era eso, de modo que nos explicó que algunas personas recurren a energías malignas para cumplir sus deseos o vengarse de quienes les han hecho daño. Incluso hay quien hace eso para dañar a otras personas sin que en realidad les hayan hecho algo malo.
A los 3 hermanos nos quedó claro que la brujería era mala y nos dio un horror saber que cerca de nuestro hogar alguien la practicaba. Así que nos volvimos muy cautelosos a la hora de recolectar basura o separarla. Eso estuvo muy bien, ya que desde lo del cabello no dejamos de encontrar cochinadas similares. Cuando no era cabello se trataba de un pollo abierto desde el pescuezo hasta la rabadilla, relleno de clavos o vidrios, con fotografías que tenían los ojos parchados, cortados o atravesados con alfileres. También nos encontramos con gatos que sufrieron el mismo destino que las aves, y hasta pichones, que quién sabe cómo agarraba el brujo o la bruja, pues en los parques siempre vuelan en cuanto uno se acerca. En últimas, descubrimos la cabeza de un chivo, al cual le sacaron los ojos y se los rellenaron con hierbas. Del hocico le arrancaron los dientes y dentro le metieron las fotografías de la gente a la que estaba dedicado el trabajo. Con ese descubrimiento que nos pareció demasiado impactante, mis papás nos indicaron que ya no iríamos a recoger basura, así que nos concentraríamos en la escuela y en mantener nuestra humilde casucha limpia. En parte era genial, pues aunque separar basura es un trabajo totalmente digno, no es la actividad más agradable del mundo. El olor es terrible en la zona y la gente tira todo tipo de cosas, pero no tiene una cultura adecuada para sacar sus residuos. A menudo nos encontrábamos con un montón de comida podrida, con artículos médicos que no deberían estar ahí y con objetos perversos que usa la gente para satisfacer sus gustos en la intimidad de su hogar. Por supuesto, estar cerca del basurero también nos causaba enfermedades. Siempre teníamos el cuerpo lleno de ronchas y cada año debíamos de ir a vacunarnos contra varias cosas, ya que los pepenadores se lastiman, se rasguñan o se cortan al andar husmeando entre la basura. Una vez librados de todo aquello, mis hermanos y yo descubrimos un mundo distinto, lleno de oportunidades y actividades diversas. Bien dicen que las cosas pasan por algo, y es que al final sí nos fuimos del bordo, pero no por voluntad propia. Llegado el día, mi querida madre encontró envuelto entre unos trapos a un bebé prematuro. La pequeña criatura ya no tenía signos vitales y, para mayor horror, estaba abierto desde el pecho hasta el abdomen. Dentro de su tierno cuerpo llevaba un montón de clavos y huesos diminutos, quizá de un perro pequeño o de un gato. En los ojos tenía incrustados 2 estacas de madera y la boca estaba cosida con alambre. Mi madre llegó a la casa llorando, maldiciendo a la persona que fue capaz de hacer ese trabajo y doblemente al monstruo que lo pidió. Dada la relevancia del descubrimiento, dieron parte a las autoridades, quienes recogieron al inocente bebé y se lo llevaron para las investigaciones pertinentes. Después de eso, mi familia tomó los ahorros que teníamos, compramos un terreno lejos de Xochiaca y nos mudamos para jamás volver a acercarnos a ese sitio. Pero sabemos que cosas igual o peores se siguen encontrando en ese basurero que ha perdurado por tantos años. Ahí en los montones de basura, en los tiraderos, pasan cosas extremadamente aterradoras, cosas escalofriantes que nunca nos imaginaríamos, tal como el relato de Macarena, que por azares del destino terminó en un basurero. Pero ¿quién mejor para contar esta historia que sus propias palabras? Gracias por permitirme contar mi historia en este espacio. Les tengo que decir que es emocionante, dolorosa, pero también real. Lamentablemente no les puedo dar los detalles exactos porque a lo mejor me pongo en riesgo o mi familia podría tener repercusiones y es algo que no quiero. Imaginen que me llamo Macarena, igual que la canción, y en la vida no me fue muy bien. Nací en una familia muy pobre que vivía en Colima. Mi papá era campesino, pero no tenía tierras. Siempre trabajaba para los dueños de unos ranchos y ellos le pagaban lo mínimo, unos cuantos pesos, con lo que apenas alcanzaba para frijoles y café de mala calidad. Para colmo, mis papás no parecían tener otra cosa que hacer más que engendrar hijos. Yo fui la 4ª hija de 7 hermanos y la familia se quedó en 7, porque mi querida madre, antes de cumplir 42 años, se fue al cielo debido a una pulmonía que se complicó demasiado rápido. A mi
papá le dio tiempo para llevarla a la clínica del pueblo, pero ahí solo le pusieron suero y analgésicos que no sirvieron de nada. La sepultamos y nos quedamos sin su protección. El hermano más chico apenas tenía 2 años. En fin, como la cosa consistía en salir adelante sí o sí, mi papá siguió trabajando en los ranchos y nos llevaba para que le ayudáramos en las tareas. No importaba que fuéramos niños, nos mostraba qué frutas recoger y cómo cortar hierba, y lo hacíamos. Si mi padre entregaba más costales de cosecha, mejor le pagaban, y eso a nosotros nos convenía porque nos aseguraba que ese día comeríamos. Por lo tanto, lo único que importaba era trabajar y tener un plato de comida sobre la mesa. Con esa idea en la mente fuimos creciendo y llegó el momento en el que mi hermano mayor por sí solo pudo cobrarle al patrón del rancho. De ese modo ya no era un ingreso sino 2. Uno a uno todos nos fuimos integrando al trabajo del campo, pero como yo era mujer, al llegar a la adolescencia me restringieron un montón. Por encima de mí solo había hermanos, después venían 2 hermanas y por último el chiquillo. Puesto que no sabía nada de la vida, acepté quedarme en casa para preparar la comida o hacerme cargo de las labores del hogar. No obstante, incluso si no salía más que a traer agua al manantial, conocí a un hombre que pronto pidió mi mano y me llevó a la ciudad. La verdad es que me gustó mucho el joven, pero ya cuando nos casamos resultó ser una bestia y un buen día decidí salirme de la casa. Además de mis manos no tenía nada, tampoco modo de regresarme al pueblo. Lo que hice fue caminar y caminar hasta que llegué a un basurero en el que andaban muchas personas. Estuve mirando un rato hasta que entendí que era una cuadrilla de barrenderos, los cuales se reían entre sí y lo mejor no eran puros hombres, sino también mujeres. Con la pena que caracteriza a las mujeres del pueblo, me acerqué a preguntar si no les podía ayudar con algo porque no tenía trabajo ni casa, ni forma de regresar con mi familia. Una señora, la más buena del mundo, me abrazó y me dijo que me ayudaría a trabajar con su grupo, pero que no me podía dar posada porque su hogar era muy pequeño y no tenía camas extras. Esa noche la pasé en la calle, cerca del basurero, para reunirme con la mujer a primera hora. Eso me permitió ver que cerca de la madrugada, un par de camionetas tiraron varias maletas y se fueron a toda velocidad. Al llegar las 8 de la mañana, la señora que me ofreció ayuda me dio un chaleco naranja con rayas blancas. Me fui con ella a barrer las calles y regresamos al basurero cerca de las 3 de la tarde, momento en el que sus compañeros vaciaron los tambos de basura y procedieron a separarla por tipos, el papel de un lado, el vidrio de otro y el metal más allá. Yo adicionalmente me fijé en qué tenían las maletas que dejaron las camionetas y resultó que llevaban pura ropa de mujer. Me pareció muy raro porque quienes la fueron a tirar eran hombres. Estuve sacando de una en una las prendas y cuando llegué a la última maleta, noté que unas blusas estaban manchadas de rojo, lo cual me asustó. Por si fuera poco, dentro del bolsillo de un pantalón vi un trozo de papel. Al revisarlo noté que tenía algo escrito, pero yo no sabía leer. Se lo di a la señora y ella leyó lo siguiente: «Ayuda, por favor, estamos atrapadas». No lo pude creer. Estaba ante un caso de esos que salían en la televisión. A pesar de la espantosa situación, continuamos con el trabajo y el tema quedó a un lado para el grupo, aunque para mí no. Al atardecer fuimos a una fábrica recicladora y vendimos todo lo que sacamos en el día. De ahí me pagaron un tanto, con lo cual compré comida, pero nuevamente pasé la noche en la calle. Los días posteriores repetí las mismas actividades, pues aún no me alcanzaba para rentar una casa y no quería regresarme al pueblo con las manos vacías. Lo único que sí hice fue pagar unas regaderas públicas y comprarme ropa limpia. Como seguía durmiendo a la intemperie, me di cuenta de que las camionetas regresaron con más maletas a la semana siguiente y luego a la que siguió de esa. Iban los jueves entre las 4 y las 5 de la mañana. Llegó el momento en el que no me iba para planear algo en favor de las mujeres cautivas. Al cabo de un mes, con los 4 jueves confirmados, le dije a la señora que me llevara a la policía porque quería denunciar lo de las maletas de ropa. Ella me dijo que no me metiera en problemas y que lo dejara así, pero yo insistí.
Un martes en la tarde me llevó a una comisaría y ahí revelé lo que ocurría. Al principio me tiraron de loca, pero cuando vieron el papel de auxilio, dijeron que al día siguiente estaría una patrulla cerca del basurero. Yo les dije que no, que mejor fueran unos policías en otro carro y que siguieran a los delincuentes. No sé si eran novatos o tontos, pero no lo habían pensado. Accedieron a mi propuesta y yo trabajé el miércoles con inmenso nerviosismo. Para la noche, cerca de las 12, llegaron al sitio 3 policías en un carro gris. Me saludaron de lejos y apagaron las luces del auto. Me la pasé rezando para que las camionetas acudieran. Iban a dar las 5 cuando se asomaron por la avenida. Dejaron su carga y se fueron a la carretera. Lo que no sabían es que detrás lo seguía la policía. Lo más rápido posible me acerqué al coche de los oficiales y les pedí que me dejaran ir con ellos. Así fue como llegamos a unas horrendas casas, ubicadas bastante lejos del centro de la ciudad. Y para asegurar el éxito, los agentes llamaron a otras 3 patrullas que rodearon el sitio. Siendo una mujer de rancho, sin estudios ni conocimientos sobre el mundo, fue increíble ver cómo los agentes descubrían una banda de personas que se dedicaban a sacar provecho del cuerpo de mujeres jóvenes, cuyo dolor y lágrimas se convertían en dinero para ellos. Esa madrugada rescataron a más de 20 mujeres. Cuando les dijeron que yo fui la que denunció, me abrazaron y me agradecieron desde el fondo de su corazón. Tras eso, regresé a mi pueblo sabiendo que nunca nadie me iba a volver a tratar mal. Estoy a punto de contarte la última historia, esa que siempre guardo hasta el final, por lo impresionante o aterradora que pudiera llegar a ser. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ninguno de los relatos que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba. Quiero saber qué piensas al respecto. Muchos de ustedes ya se han animado a contarme sus pequeñas pero impactantes historias en la caja de comentarios. Muchas gracias. Compárteme con todos tus compañeros de trabajo, familiares o amigos. Posiblemente la siguiente historia que escuchemos sea la de ellos o la tuya. Pero bueno, continuemos con el último relato de esta noche. En esta ocasión les doy las gracias por permitirme compartir esta historia con toda la comunidad. Me llamo Ignacio Jiménez y soy de Aguascalientes. Así como mucha gente encuentra su vocación en diferentes profesiones, yo la encontré como barrendero para el municipio. Nací y crecí en una familia normal. Tengo una hermana mayor y mis santos padres nos dieron todo lo que sus manos pudieron darnos. Solo estudié hasta la primaria, pero desde los 12 años le empecé a echar ganas a la vida y anduve de un lado para otro a fin de contribuir con los gastos y las necesidades de mi hogar. Trabajé como mandadero hasta los 15 años y cuando embarnecí gracias a la edad, me contrataron en un almacén donde el ritmo de trabajo y andar levantando cosas pesadas me ayudaron a crecer otro tanto. A eso me dediqué como por 7 años, pero a los 22, de mala suerte, sufrí una lesión en la espalda y tuve que irme a casa para recuperarme. Quien haya sufrido un percance como este, sabrá que uno ya no queda igual por más que se esfuerce, y al final tuve que darle las gracias al patrón del almacén e ir a buscar otro empleo donde no tuviera que cargar cosas pesadas. El señor fue muy amable. A pesar de que no contrataba de manera formal, me dio liquidación y un extra para ayudarme a pasar sin problema los días en los que no hallara empleo. Recuerdo que en ese lapso me tomé un descanso. Fui a que me sobaran y en la casa del huesero coincidí con un amigo que me recomendó ir a ver la bolsa de trabajo del ayuntamiento. Quizá ahí encontraba algo. Ni tardo ni perezoso me fui para el edificio de gobierno y pedí informes. Sí tenían muchas vacantes, pero la mayoría eran para profesionales. Solo tenían 2 opciones viables, una para ayudante de albañil y otra para trabajar en la recolección de basura del municipio. La primera opción no me resultaba viable, pues los albañiles hacen mucho esfuerzo físico, así que, con recelo, dejé mis datos para barrendero. Me llamaron al otro día, así de rápido, y 3 días después ya estaba recibiendo mi uniforme e indicaciones para empezar a laborar.
Efectivamente, el trabajo no era pesado, solo debía de ir por las calles del centro barriendo, juntando basura y echándola en unos tambos de metal que empujaba sobre una carreta. Para no tener que estarme agachando, me ingenié un recogedor con un bastón largo, cosa que me aligeró las jornadas en gran medida. Así empezó a transcurrir el tiempo. Me acomodé el horario. Me gustó que mis pagos nunca faltaban y tenía prestaciones de ley. Nunca fui un hombre ambicioso ni me importaban los chismes de la gente. Así que cuando alguien llegaba a mirarme mal o reírse porque me dedicaba a la recolección de basura, yo me reía más fuerte, porque la basura valía más que ellos. Poco a poco fui conociendo a la gente de la zona, la cual me entregaba su basura y por lo regular hasta me daba propina. Y así fue como me encontré con una señora mayor, la cual vivía en una casa marcada con el número 18. El sitio desde que lo vi me pareció feo y abandonado. Tenía una cerca de metal que en algún momento del pasado fue blanca, pero ahora estaba muy oxidada y sucia. Detrás de la reja se ubicaba un jardín como de 10 metros por 5, en el cual crecían sin cuidado varios rosales y un montón de hierba. En el fondo, la fachada de la casa se notaba descuidada, y me imagino que ese descuido causó que los chamacos del barrio le lanzaran piedras a las ventanas, pues 2 de los vidrios estaban rotos. No me cupo en la cabeza cuán desobligada podría ser una familia como para no cambiar los cristales, sobre todo en invierno cuando hace mucho frío. Luego pensé que a lo mejor todo eso tenía una explicación, y era que en el sitio solo vi a una persona, misma que no parecía tener el tiempo, dinero o las destrezas necesarias para corregir lo que estaba mal. Se trataba de una señora mayor como de 70 o 75 años, encorvada y con el cabello totalmente blanco. Desde que pasé barriendo frente a su casa, la vi deambulando por el jardín. Sin embargo, al principio no le puse atención. Ya luego me empecé a fijar en ella. Solía pasar por la calle a eso de las 5 de la tarde, cuando el maravilloso sol se prepara para descender y ocultarse. A esa hora, la anciana siempre andaba en el patio caminando como si esperara a alguien. Se asomaba a cada rato entre los barrotes de la cerca y espiaba a la avenida. Muchas veces quise acercarme para preguntarle si necesitaba algo o si esperaba a sus familiares. No obstante, a menudo prefiero evitar problemas que no van conmigo. Por desgracia, a veces me gana la curiosidad y el gusto por enterarme de los chismes. Y cierto día, intrigado por haber visto a la señora esperando por meses a alguien, me aproximé a la cerca y la saludé. Buena tarde, doña. Mi nombre es Ignacio y soy el barrendero de la calle. ¿No tiene basura para tirar? La mujer detuvo su caminar lento, se me quedó mirando y luego reanudó su marcha, tal como si yo no hubiera estado ahí. Me quedé anonadado, aunque también enojado, pues me pareció una grosería de parte de aquella mujer. En los días siguientes, no hice ni siquiera el intento de acercarme a ella. Pasaba de largo, tampoco volteaba a verla. Para mí, si ella no me quiso contestar, fue porque yo era un barrendero y gente que hacía menos a los trabajadores de limpieza me parecían de lo más despreciable que pudiera existir. Conforme fue transcurriendo el tiempo, me hice la idea de que aquella anciana debió de haber sido una de esas a las que nadie quiere. La imaginé de más joven tratando mal a sus vecinos, ponchándole las pelotas a los niños y echándoles agua a los perros para que no se acercaran a su casa. Me armé en la cabeza una historia donde la señora era una villana de lo peor. Cada que pasaba por la avenida y la veía, le añadía más cosas a mi cuento. Si tuvo un marido, de seguro le causó un infarto de los corajes que le hacía pasar, y todos sus hijos e hijas se fueron porque a ellos también los trataba mal. A lo mejor ya en su vejez les llamó a sus muchachos y alguno le dijo que pronto iría a verla. Por eso pasaba los días vigilando la calle, por si lo veía aparecer. Yo creo que hubiera continuado con mi novela hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, un día cuando pasé barriendo cerca de la casa, vi que estaban 2 patrullas y una ambulancia forense. Me acerqué por mera casualidad a preguntar qué pasaba y me sorprendió la respuesta. La casa llevaba meses abandonada, pero la compró una persona y cuando entró a revisar el estado del inmueble, encontró un esqueleto. Al parecer la dueña falleció en el domicilio hacía por lo menos 1 año y según las entrevistas hechas horas antes en la cuadra, nadie se enteró por qué la mujer vivía sola.
Unos 7 años antes, su esposo e hijos fallecieron en un accidente automovilístico. Así pues, los vecinos creyeron que se había ido para sanar el dolor de su corazón y yo, sin saberlo, estuve viendo una triste alma en pena durante casi 12 meses.